¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Gonzalo González Urbina, estudiante del tercer año de Lengua, Literatura y Comunicación. En este día, viernes 1 de octubre, estamos con la profesora Janet Milagros Zapata y nos va a responder unas preguntas relacionadas a lo que es el tema de la psicolingüística relacionado con la educación. Y bien, ¿cómo se encuentra, profesora? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gonzalo. Un gusto saludarte. Gracias a Dios me encuentro bien. Bien, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. En realidad nuestro grupo somos tres y cada uno ha buscado un especialista para poder recopilar diferentes respuestas y hacer todo un Ujú. análisis después. Ok, Entonces, muchas gracias por la invitación. a Cabe usted. señalar que no soy especialista, no soy psicóloga o psicolingüística, pero todas las maestras llevamos estudios de psicología, ¿no? Y cuando estudiamos también estrictamente el campo de la lengua, tenemos ciertos conocimientos que nos ayudan a trabajar después como maestras de comunicación. Gracias por la aclaración, profesora. De todas maneras, yo sé que nos va a servir de mucho soporte en las preguntas que le vamos a realizar. Bien, sin más preámbulo, entonces, comenzamos. La primera pregunta sería, ¿en qué se basa el estudio de la psicolingüística? Ujú. Bueno, la psicolingüística es una parte de la psicología, una rama de la psicología que se especializa en el estudio del lenguaje, desde todos sus ámbitos, ¿no? Cómo se genera el lenguaje, ¿no? Qué procesos cognitivos intervienen, cómo se estimula, cómo se ayuda a desarrollar el lenguaje, cómo se debe comprender estos procesos, es decir, todo aquello que está relacionado con la adquisición y desarrollo del lenguaje. Entonces, podemos concebir a la psicolingüística como aquello que estudia el comportamiento tanto del ser humano, que engloba en la psicología, y el tema del lenguaje, ¿no? La adquisición, la comprensión de ello. Sí, específicamente todo lo relacionado al lenguaje, ¿no? Y su intervención en el desarrollo humano. De acuerdo. Bien, y entonces, continuando con nuestra entrevista, ¿en qué ámbitos podemos desenvolver este tema, este campo de la psicolingüística? ¿Me podría decir? ¿En qué campos podemos trabajar? En la educación se puede trabajar la psicolingüística definitivamente. En el periodismo se trabaja psicolingüística porque tiene influencia sobre las masas. En todos los campos relacionados a desarrollo de la comunicación humana. De acuerdo. En la tercera pregunta, quisiera de repente hacerle un poco, aquí sí nos vamos a detener un poco más de repente, Ujú, y es una pregunta muy interesante. ¿Cuáles son los beneficios de esta materia, de la ujú. psicolingüística en un centro educativo, en la educación básica regular? Perfecto. Recordemos primero que cuando hablamos de educación básica regular, estamos hablando del trabajo con niños muy pequeñitos que empiezan a los 3 años y terminan aproximadamente entre los 16 y 17 años, pasando por la primaria y la secundaria, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de aproximadamente 14 años de estudios que corresponden a los primeros 14 años de vida de los niños. Entonces, en este sentido, y sabiendo que la psicolingüística se encarga de todo el desarrollo, adquisición y desarrollo del lenguaje, diríamos que es un campo sumamente importante en el sector educativo. Si una institución educativa cuenta con un personal calificado, entonces este personal podría ayudar a los maestros de comunicación y a los maestros de inicial y de primaria a desarrollar con estrategias oportunas el lenguaje de los niños. Ayudaría también a entender a los maestros, no solo de comunicación, sino de todas las áreas, a desarrollar, impulsar, promover todos esos procesos cognitivos que están implicados
en la adquisición y desarrollo del lenguaje. Pero además también, fíjate, se podría dar talleres o espacios de corrección, porque hay niños que van adquiriendo de repente con dificultades el lenguaje y necesitan el apoyo de especialistas para poder superar algunas limitaciones o algunos trastornos que puedan ir surgiendo a lo largo del desarrollo de sus edades. Entonces también la escuela, si cuenta con un especialista o con maestros que conozcan sobre el tema, van a poder abordar en estos espacios las correcciones oportunas y también enfrentar trastornos del lenguaje. Entonces, es de suma importancia en la educación básica poder contar con especialistas de psicolingüística. Y precisamente diciendo lo que usted está mencionando, lamentablemente en la realidad educativa de nuestro país no se da, no se ve, al menos en lo que es el sector público. No se ve de repente especialistas, o si es que lo hay, están ausentes. Y no hay un acompañamiento y no hay de repente algunos profesores que también de repente, no es que sean especialistas, sino es que también se capacitan de ello y tener la relación precisamente con el psicólogo para poder desenvolver y aplicar estrategias como usted bien dice, ¿no? Y eso es una realidad que de alguna manera nosotros como, bueno, al menos yo como docente en formación, comprendo, entiendo y como que me da impulso a capacitar o a autocapacitarme, ¿no? Porque acá sí hay que ser una persona autodidacta para poder de repente profundizar más en dicho tema, ¿no? Y ayudar tanto al desarrollo de, como se dice, de la adquisición, desarrollo del lenguaje, como cómo lo van a emplear también en la expresión oral, ¿no? Cómo lo van a hacer también en la expresión escrita y en la comprensión misma de lo que van haciendo los estudiantes a lo largo de la educación básica regular de esos 14 años. Y entonces, precisamente viniendo con este tema ya relacionándolo con la educación, mi siguiente pregunta es, ¿cómo se relaciona la psicolingüística en la educación? Eh, Queda claro que no la podemos concebir separadas. Esa pregunta ya creo que está, ¿no? No la podemos concebir separadas. Pero, bueno, la pregunta medular, ¿cómo se relaciona? ¿Qué interconexión tiene? Claro, como dije anteriormente, están muy vinculadas, ¿no? Recordemos que la psicología es una ciencia afín a la educativa, a la educación, a la pedagogía, y como tal le da aportes a la educación para que los maestros dedicados a la enseñanza puedan hacer uso de estos conocimientos, de estos aportes y puedan aplicarlos en el aula, en la escuela, ¿no? Hay beneficio de los estudiantes. Entonces, saber cómo se desarrollan los procesos lingüísticos, qué factores intervienen a favor o en contra de una correcta adquisición del lenguaje, de un correcto desarrollo, es definitivamente información que nos va a servir. Más aún conocer de estrategias, de métodos, como tú muy bien dices, no necesariamente podemos ser especialistas, haber hecho un curso, un diplomado, pero sí podemos ser autodidactas, sí podemos trabajar de la mano con el psicólogo para poder incorporar en nuestras clases estrategias que ayuden a un desarrollo positivo, correcto, o a corregir, ¿no? Situaciones de repente negativas o identificar trastornos que podrían estar dificultando el desarrollo óptimo del lenguaje. Entonces, es sumamente relevante y se vinculan, están muy vinculados, ¿no? No deberíamos trabajar al margen de estos conocimientos sin tenerlos en cuenta, porque estaríamos negándoles, restándoles posibilidades a nuestros niños de poder tener un lenguaje bien desarrollado. Muchas gracias por su respuesta. Y creo que en ese caso no tendríamos como una educación inclusiva, porque recuerdo bien, hace poco tuve un estudiante, o sea, iba a su casa a darle clases particulares, el niño se había caído, en 14 años, se había caído 2 años antes se había caído y había sufrido una contusión, un aneurisma, ¿no? Y entonces el niño, al momento de leer, los artículos los cambiaba.
las palabras los cambiaba, los sustantivos, y entonces yo me di cuenta que de repente acá había un problema más grave, que no Ujú, podría ir de frente a enseñarle estrategias de comprensión lectora sin que recuerde, en este caso, no de repente encasillar las palabras como categorías gramaticales, porque eso también es todo un proceso, pero sí de repente en vocalizar algunas vocales, algunas consonantes que lo ayuden a él a reconocer ya las construcciones sintácticas de las palabras. Y entonces, de esa manera yo como que voy conociendo más cómo es el trabajo de un docente relacionado a la psicología, ¿no? Y es como se va formando este campo de la mm. psicolingüística. Y entonces ya También, por para... ejemplo, Dígame. Gonzalo, haciendo alusión a tu ejemplo, claro, los golpes pueden alterar los procesos naturales de desarrollo, no solo del lenguaje, también de la memoria, de la atención, ¿no? Pero no solo los golpes físicos, también los golpes espirituales, psicológicos, ¿no? Acabamos de estar viviendo una pandemia en su situación más extrema, más álgida. Gracias a Dios, pues, creo que por los indicadores estadísticos vamos bajando, vamos saliendo ya del estado de pandemia. Pero aún estamos en esta situación. Pero estas tristezas, estas angustias, estos dolores, estas pérdidas que hemos sufrido durante estos casi 2 años, también se vuelven factores que intervienen de manera negativa en las expresiones, en la comunicación, en el desarrollo del lenguaje, porque generan frustración, generan miedo, que a veces paralizan, que a veces dan temor, ¿no? O que impiden que la persona desarrolle de manera fluida, natural su lenguaje. Entonces, no solo los golpes físicos, también los golpes psicológicos, los golpes espirituales. Hay muchos factores, ¿no? También la violencia en el hogar podría ser un signo para afectar el desarrollo natural del lenguaje. Entonces, el conocer cómo identificar problemas de lenguaje y sus posibles causas ayudarían mucho a que el maestro, de la mano con el psicólogo, si es que no es psicopedagogo el maestro, puedan intervenir oportunamente para corregir o para prevenir en el mejor de los casos, porque normalmente nos damos cuenta cuando el problema ya está, y ahí hablamos de una cultura correctiva, corregimos el daño, tratamos de corregir, pero también sería mejor hablar de una cultura preventiva, ¿no? Ya sabemos que nuestros niños provienen de sectores marginados, de sectores con un alto índice de violencia familiar, o que provienen de sectores en los cuales se necesita del trabajo del niño para que la familia sobreviva, y entonces el niño no se desarrolla en sus ambientes y espacios oportunos, adecuados, y eso hace que de repente no tenga un espacio de diálogo, de confrontación. Entonces ya tendríamos que tener estrategias desde la escuela para prevenir el desarrollo lento o mal desarrollo del lenguaje del niño. Para eso nos sirve toda esa información, toda esa data que tenemos cuando matriculamos a nuestros niños, cuando somos parte de un sistema y empezamos a trabajar con ellos, ¿no? Entonces, tener en cuenta todos estos elementos para identificar e intervenir oportunamente. Precisamente usted me está respondiendo la última pregunta, de que era qué aspectos de la psicolingüística debe manejar un docente para un acompañamiento pertinente, y precisamente usted me lo está diciendo. Y yo quiero hacer énfasis también en el tema de lo que mencionó, el aspecto espiritual, psicológico, es cierto, ya que, bueno, ya prácticamente son 2 años que los niños, especialmente, ¿no? Los de inicial, primaria, secundaria están encerrados. Probablemente los de secundaria salgan, ¿no? Pero los de inicial y primaria están encerrados. Y lo puedo evidenciar porque tengo una tía que es profesora de inicial. Hace clases virtuales 3 veces a la semana. Y he tenido varias oportunidades en que le he acompañado por lo mismo de que ya es una edad avanzada.
bueno, no tanto, pero por así decirlo, y entonces tiene problemas con el tema de la virtualidad. Ok. Entonces, yo estoy ahí acompañándola, pero a mí me sorprende mucho de que por parte de la docente, por parte de ella, pone su parte, o sea, empieza a bailar, a cantar, tiene su fondo, tiene su material, tiene su recurso y está ahí. Pero los niños, como que a los niños se los ve un tanto desencajados en el tema de la comprensión de lo que están viendo. El papá, lamentablemente en la virtualidad, y es lo que de repente estoy haciendo énfasis aquí por lo que es que es lo que he experimentado, el papá, la mamá están detrás diciéndole, eso es así, eso es así, y el niño, o sea, de alguna manera tiene que aprender a vocalizar, ¿no? Porque está aprendiendo a leer. Más que todo que entrar a la primaria ya sabiendo leer es es lo que se tiene que lograr en inicial. Y entonces los papás están interviniendo con eso, entonces creo que la virtualidad de una manera ayuda, pero sería interesante ya pensar en una presencialidad y es cuando reestructurar nuevamente, porque de alguna manera la pandemia nos deja un mensaje claro. La educación no está bien, siempre está en crisis y hay que atenderla. Y hay que ir con otro replantear de alguna Ujú. manera el propósito, el objetivo que tenemos, ¿no? De alguna manera sacar a flote lo que es a los estudiantes de la educación básica regular. Y creo que en todos los aspectos, ¿no? O sea, en todos los, ¿cómo se dice? Los niveles, ¿no? Tanto inicial, primaria, secundaria, la universitaria, la institucional, las academias también. Entonces, como que hay mucho trabajo por ver y es interesante, es muy nutritivo lo que usted menciona, profesor. Y yo creo que en estos tiempos hay que echar mano de todo el conocimiento que existe para poder usarlo, ¿no? En las aulas, de una manera progresiva, sistemática, gradual, pero hacer uso de ese conocimiento, teniendo como objetivo el desarrollo de las competencias de la persona para su beneficio integral, ¿no? Es muy importante que el niño, el adolescente, el joven que egrese de la escuela básica pueda hacerlo con muchos elementos, con muchas herramientas, porque en nuestro país no es obligación la educación superior. Entonces, a la educación superior van solamente algunos, los que pueden pagarla, sea nacional o sea privada, ¿no? Los que pueden dar tiempo para estudiar. Pero hay familias que demandan a sus hijos el trabajo inmediato. Y eso significa ingresar al campo laboral con muy pocas herramientas. Y si la escuela no asegura las competencias básicas, eh, ese, ese estudiante que egresa, pues encontrará trabajos menos calificados, para los cuales está menos calificado, y obviamente su nivel de calidad de vida será también menor, ¿no? Entonces hay toda una consecuencia, una repercusión social y económica si es que la escuela no cumple a cabalidad con sus compromisos sociales. Que a la larga va a afectar, más allá de la parte económica, va a afectar la vida de la misma persona, ¿no? Y el logro de sus propósitos como ser vivo. Entonces, irrazonable, irracional. Entonces, es muy importante que nosotros, los docentes, asumamos que tenemos que hacer una reingeniería en todo el sector de educación, ¿no? Tenemos que cambiar nuestras formas de educar, la escuela tiene que reinventarse, porque si no lo hace va a quedar desfasada también. Y los maestros tenemos que aprender que tenemos que ser los eternos aprendices, pero con conocimiento, ¿no? Con formación para hacer bien las cosas. Y las escuelas de educación superior como la nuestra también tienen que reinventarse y tener claros sus propósitos y comprometerse con esos propósitos para lograr que los estudiantes que egresen de nuestras aulas sean los mejores maestros formados para el momento, ¿no?
y con el espíritu de seguir formándose siempre, porque los contextos van superando los currículos. Y entonces el maestro se va a volver siempre el eterno aprendiz, pero en beneficio de sus estudiantes. Y eso es lo más importante, ¿no? Muchas gracias por la reflexión, más de una mirada social, ¿no? Frente a la educación y su relación también con la psicolingüística. Profesora Janet Zapata, ha sido un honor escucharla, tenerla aquí de manera virtual, ya que pronto de repente ya nos veremos en la presencialidad. Esperemos Ay, que sí, sí, que sea ojalá. pronto. Profesora, Muchas- muchas gracias por su participación, por su disponibilidad. Le agradezco de verdad. ¿Usted de repente quisiera mandar un mensaje a los compañeros de tercero? Con mucho gusto a mis chicos de tercero, a mis estudiantes de tercero, en principio, que agradezco a Dios que se hayan mantenido sanos, que hay que tener el corazón agradecido por todo lo que estamos viviendo, sea que nos haya golpeado muy de cerca o tal vez un poco de lejos, porque todo lo que en la vida se nos presenta siempre es una oportunidad para seguir aprendiendo, para seguir valorando lo que tenemos y para seguir agradeciendo por lo que tuvimos o podemos tener. Y es también una oportunidad para seguir comprometiéndonos, porque el destino no existe, lo que existen son las decisiones que vamos tomando y que tienen consecuencias en el día a día. Entonces tratemos de hacer bien las cosas, tratemos de ser buenos estudiantes, de ser buenos hijos, de ser buenos ciudadanos, de ser buenos profesores, en mi caso también, para poder brindar cada vez un mejor servicio a los niños y a los jóvenes que en algún momento el país y sus familias ponen en nuestras manos. Entonces, a animarse, a seguir adelante de forma muy comprometida, porque como dice nuestro gran poeta César Vallejo, hay hermanos muchísimo que hacer todavía y nos toca a nosotros hacerlo. Muchas gracias, profesora. Eso ha sido todo de nuestra parte. Espero que les haya gustado esta entrevista. Hasta entonces. Hasta luego. Hasta luego.